Buenas tardes, vamos a presentar la clase de hipertensión arterial sistémica. Soy el doctor José Líderes Burgos Zuleta, catedrático de fisiopatología en la UMSA. Muy bien, como objetivos de esta clase tenemos definición, hipertensión de la bata blanca, hipertensión primaria, hipertensión secundaria, crisis hipertensiva, drogas y comorbilidad y lectura recomendada. Bien, dentro de las guías de definición de hipertensión tenemos varias instituciones, entre las más importantes la de la Sociedad Americana de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón, hasta los más actuales del 2020 como es la Sociedad Internacional de Hipertensión. Para fines prácticos, que una toma en una consulta corroborada por una segunda toma en una siguiente consulta dará el diagnóstico de hipertensión siempre y cuando presenten los siguientes valores. Se considera normal de menos 120 en la sistólica y menos 80 en la diastólica milímetros de mercurio. Un estado prehipertensivo que va de 120 a 129 en la sistólica y permanece con menor de 80 en la diastólica. En un estadio 1 de 130 a 139 en sistólica y 80 a 89 en diastólica, y un estadio 2 mayor o igual a 140 o mayor o igual a 90 milímetros de mercurio en la diastólica. Bien, la hipertensión de la bata blanca se da cuando se mide una hipertensión dentro de la consulta, pero fuera de ella es una presión normal. Para eso, de repetirse, lo que se puede ofrecer es una monitorización ambulatoria de la presión arterial. Para una correcta medición de la presión arterial, se debe evitar estos factores de la ansiedad en lo posible con el paciente, brindando la confianza y la posición de la mano que debe estar más o menos a la altura del corazón y el tensiómetro adecuadamente colocado con un diámetro adecuado, sea adulto, obeso o niño, etcétera, con la línea de señal arterial en el lugar preciso donde debe colocarse y tener un intervalo de toma de 3 a 5 minutos si es que se tiene que revisar. La espalda tiene que estar en adecuada posición y con un soporte, los pies en el piso y de la manera más tranquila con el paciente. Muy bien, recordar que la hipertensión primaria es la que mayor frecuencia tiene, un 95%, entre las edades de 25 y 55 años. Si encontramos algo por debajo o por encima de este rango etario, entonces tenemos que ir a buscar más causas secundarias. Dentro de las posibles causas fisiopatológicas de una hipertensión esencial está en primer lugar el incremento del estímulo del sistema nervioso simpático. Como ustedes recuerdan, el sistema simpático puede incrementar la resistencia periférica total y de esta manera incrementar la presión arterial. Asimismo, puede tener influencia en varios órganos, como ustedes están viendo,
la dilatación de pupila, etcétera, inhibición del peristaltismo, estimulación de la producción de glucosa, etcétera, pero puede tener un efecto directo en los vasos. La segunda teoría entraría en el eje de la renina-angiotensina-aldosterona, en el cual el mismo sistema simpático puede estimular al riñón o la baja de presión o la disminución de sodio en la liberación en el túbulo distal, que mediante un estímulo de la corteza adrenal se eleve también la aldosterona y vaya a su vez al riñón, o a nivel central, donde se libere la hormona antidiurética para igual influenciar sobre el riñón. Esto liberará la renina, se convertirá en angiotensina 1 por el angiotensinógeno, y mediante la enzima convertidora de angiotensina a angiotensina 2 se elevará de esta manera la resistencia vascular periférica, y esto elevará la tensión arterial, obviamente incrementando el volumen de sangre, así como la eyección sistólica cardíaca. Entonces es una segunda posibilidad de poder o teoría de la elevación de la presión. La tercera es directamente el estímulo renal, donde un incremento de la frecuencia cardíaca aumentaría el gasto cardíaco y así la presión arterial, con un incremento de la contractibilidad del volumen sistólico del gasto cardíaco, que eleva la presión, ¿verdad? En los riñones se produciría un incremento de la retención de sodio, una vasoconstricción, un incremento de la resistencia periférica total y así el incremento de la tensión arterial. Existe una situación paradójica en la cual la disminución de la excreción de sodio por el riñón haría que exista un incremento de la retención de sodio. Este incremento de la retención de sodio a la vez jala agua y incrementaría el volumen sanguíneo, así como el aumento de la presión. Pero es una hipertensión bajo en renina, ya que se inhibe al tener mayor retención de sodio, la renina, y así disminuye la angiotensina 2 y la presión baja. Bien, eso es en cuanto a la explicación de la esencial. El siguiente grupo es el del 5%, que es la hipertensión secundaria. En este caso, la hipertensión secundaria más común es aquellos que afecte el glomérulo del riñón, o afecte el mecanismo de irrigación mediante la arteria. Entre ellas tenemos la glomerulonefritis, la nefropatía por diabetes, la glomeruloesclerosis, el riñón poliquístico, por ejemplo. Y entre las causas vasculares, la estenosis de la arteria renal, la vasculitis y la displasia fibromuscular. Ustedes están viendo la conformación microscópica de la unidad funcional, el glomérulo, y cómo una glomerulonefritis focal ocupa el glomérulo con hemorragia y edema
migración de neutrófilos, etcétera, lo cual evita en este caso en la difusa, la adecuada permeabilidad, así como filtración. En esta resonancia magnética angio estamos observando una disminución del calibre a nivel proximal del tercio proximal de la arteria renal, que como saben es rama de la aorta, en este caso del lado derecho, y un calibre normal en la renal izquierda. Esta estenosis pues obviamente elevará la resistencia y la tensión. Esta lesión generalmente de la unidad funcional elevará la creatinina, el nitrógeno ureico sérico y la permeabilidad de la cápsula se verá alterada, con lo cual tendremos proteinuria. Bien, otra causa de hipertensión secundaria es aquella que libere el mineral corticoide, que como saben está en la glándula suprarrenal, ¿no? En la zona glomerulosa, donde su liberación pues producirá la retención de sodio, y de este modo el volumen sanguíneo también se incrementa y se incrementará así la tensión arterial, ¿no? Y bueno, la glándula suprarrenal puede tener hiperestimulación, a lo cual se denomina cuando estimula la capa de mineral corticoide, el hiperaldostenorismo primario, que en este caso se denomina síndrome de Cohn, y existirá una exagerada segregación de aldosterona, lo cual elevaría la retención de sodio y agua, disminuye el potasio obviamente, y existe un incremento del volumen plasmático, y esto eleva la tensión arterial. Como ustedes están viendo ahí, la solución es quirúrgica o el tratamiento de la espironolactona, ¿verdad? Al contrario vamos a llamarle de la otra cara, donde se produce una insuficiencia adrenal crónica, en la cual vamos a tener al contrario una hipotensión con pérdida de sodio y aumento de potasio, a lo cual llamamos enfermedad de Addison. ¿Ok? Bien, también cuando existe hipercortisolismo o llamada enfermedad de Cushing, ¿sí? Vamos a tener un paciente con el cabello delgado, la cara en luna llena, ¿no? Fácilmente se forman hematomas subcutáneos, tiende la tendencia a la obesidad central con adelgazamiento de los miembros, la jiba posterior, incremento de acné, las mejillas rojas, alteraciones en el corazón como agrandamiento, y lo que nos interesa que existe incremento de la presión arterial porque está incrementado el cortisol, y esto hace un incremento de la sensibilidad de receptores de norepinefrina y epinefrina, los cuales elevan la presión arterial, además de presentar tumores adrenales o hiperplasia, alteraciones menstruales y osteoporosis, así como dificultad para la cicatrización de heridas.
Bueno, vale la pena recordar que el Cushing es también del tipo iatrogénico, ¿verdad? Seguimos en la glándula suprarrenal, en este caso ya con un tumor. Este es un tipo de paraganglioma que se llama feocromocitoma, en el cual va a existir un incremento de la producción, recuerden, en la médula, que incrementa la epinefrina y la norepinefrina. Ustedes pueden ver aquí la diferencia de la epinefrina y la norepinefrina por la feniletalnolamina, que N-metiltransferasa, que gracias a esta enzima, se va a convertir en norepinefrina. ¿Ok? Bien, entonces existe un incremento de la frecuencia cardíaca por este estímulo de las catecolaminas, y el volumen sistólico también se incrementará, se activará el eje renina-angiotensina-aldosterona, y este incrementará la tensión arterial. Como clínica tendremos dolor de cabeza, sí, porque está incrementada la tensión. Existe una vasodilatación compensatoria y bueno, producirá este problema. Las palpitaciones, obviamente se incrementa la frecuencia cardíaca, como está aquí señalado. Existen temblores, palidez y sudoración, como se había señalado, a causa de una desregulación del sistema simpático versus vagal. Solamente para mostrarles, esta es una imagen de tomografía por emisión de positrones con administración de fluorodesoxiglucosa marcada, en el cual estamos viendo una hipercaptación a nivel de ambas suprarrenales, con el diagnóstico de feocromocitoma, que les digo que es un paraganglioma, que lo podemos tener en el glomus, puede ser paravertebral, puede ser paraórtico y también pélvico. Muy bien, ya pasando a otra causa endocrinológica, estaríamos hablando de la glándula tiroides. Cuando hablamos de hipertiroidismo, hablamos de elevación de las glándulas, de las hormonas T3 y T4, en la cual existe elevación también de cortisol. Este eleva la sensibilidad de receptores a catecolaminas, y existe un incremento de la tensión arterial, ¿no? Con todas las características que implican el hipertiroidismo, que se las pongo ahí, algunas se las señalo, como la caída de cabello, intolerancia al calor, incremento de la diarrea, pérdida de peso, incremento de la tensión, sobre todo sistólica, taquicardia y pérdida de masa muscular, edema, alteración en la grasa retroocular con proptosis, por ejemplo. Y en el lado contrario, aunque no produce lo contrario, es decir, también existe hipertensión por hipotiroidismo, tenemos disminución de las hormonas T3 y T4, pero existe mayor retención de sodio. De hecho, hay un tipo de edema que se llama mixedema, que es por proteínas, ¿no? Y esto hace que exista incremento del volumen plasmático, incremento de la presión diastólica e incremento de la tensión arterial. Y ahí están viendo las principales características de esta enfermedad. Pues es una intolerancia al frío. Existe también pérdida de peso, letargia, piel seca, dolores musculares,
debilidad, constipación, anorexia, ¿no? Sequedad, etcétera, y el edema de la cara, entre otros. Un poquito más hacia la región posterior e inferior están las glándulas paratiroides. En este caso, cuando hay incremento de la estimulación, llamamos hiperparatiroidismo. Y en el hiperparatiroidismo tenemos un incremento de la hormona paratiroides y esto hará que se incremente el calcio, que va a ser sacado del hueso mediante los osteoclastos, y esta circulación de calcio hará que exista vasoconstricción, incremento de la resistencia periférica e incremento de la tensión arterial. Otra causa aislada es el síndrome de Turner. En el síndrome de Turner, que es un síndrome genético, pues vamos a ver también incremento de la presión arterial, además de ciertas características interesantes como es la implantación baja del cabello, un cuello que le llaman teruncoli o triangular, etcétera. Tendrá un cúbito valgo, tendrá nevos pigmentados, alteraciones en la fertilidad con amenorrea, etcétera, y una situación bastante constante que es la coartación de aorta, que incrementaría la resistencia periférica y así la tensión arterial. Bien, ustedes están viendo aquí una angiotomografía en corte sagital con reconstrucción render, en el cual están viendo en la aorta descendente una disminución del calibre abrupto después de la emergencia de los grandes vasos, a lo cual está correlacionado en la imagen postcontraste arterial con la disminución franca del calibre, a lo que denominamos coartación. Otra causa de hipertensión secundaria es cuando existe trauma, infección, tumor o alteración de la irrigación, hemorragia, etcétera, a nivel intracraneal, el cual produce un incremento de la presión intracraneal y se va a manifestar mediante una triada, que es elevación de la tensión arterial, alteración de la respiración, que puede ser irregular, alta o baja, así como un incremento o disminución de la frecuencia respiratoria, lo que denominamos la triada de Cushing. Otros síntomas como debilidad, letargia, dolor de cabeza, vómitos, visión borrosa, cambios de humor. Pues el tratamiento de estos tiene que ir dirigido a la causa, ¿no?, que está produciendo, pero se puede echar mano de manitol intravenoso, hiperventilación, elevación de la cabeza, medicamentos obviamente según la causa adicionales, y el drenaje de fluidos también. Puede ser una craniotomía para liberar la presión. Otra causa es el embarazo con la preeclampsia. La preeclampsia tiene elevación de la tensión arterial con proteinuria de 24 horas. Y en la eclampsia pues ya asociamos mayor pérdida de conciencia, que puede llegar a las convulsiones. Para esto se puede utilizar sulfato de magnesio, metildopa, hidralazina, lobetalol o nifedipino. Y ustedes están viendo aquí un ecodoppler color de la arteria uterina, en el cual
observamos una desproporción diastólica con respecto a la sistólica e incremento de la resistencia a nivel de la arteria umbilical. Esto se puede hacer en vivo y tener un pronóstico de una insuficiencia placentaria o que lleve a la preeclampsia. Dentro de las causas de drogas estamos hablando de los anticonceptivos orales, que también incrementan la tensión arterial, ya que son derivados del estrógeno, incrementarían el eje renina-angiotensina-aldosterona y incrementarían la tensión arterial. Recuerden que tienen un mismo origen del colesterol, el cual el segunda es la pregnenolona, y de la pregnenolona se derivará en 17-hidroxipregnenolona, 17-hidroxiprogesterona y progesterona. Luego la dehidroepiandrosterona en androstendiona y en testosterona, pero mediante una aromatasa pasaría a estrona y la testosterona a su vez por una aromatasa a estradiol. Y pues sintéticamente esto al tener proximidad con la aldosterona puede producir elevación de la tensión. Bien, existen también drogas que son simpático-miméticas, decíamos en la hipertensión primaria, la cual puede elevar la presión, entre ellas la misma noradrenalina, el metaraminol, la etilfenadrina, la fenilfedrina, la nafazolina, la cialometilzolina, la foledrina, la tiramina y la metoxamina, y por qué no hablar de la cocaína, que a su vez produce vasoconstricción y incremento de la tensión arterial. También las drogas inhibidoras de la recaptación de serotonina, en las cuales se denomina un síndrome de serotonina, mediante estos inhibidores selectivos y no selectivos de la recaptación de serotonina. Recuerden que esta deriva o tiene como origen el triptófano, ¿sí? Que en primera instancia se convertirá en 5-hidroxi-L-triptófano, y mediante esta descarboxilasa se convertirá en serotonina, y la monoamino oxidasa ayudará a la formación de 5-hidroxi-indoleacético ácido. Bien, drogas inhibidoras de la monooxigenasa, tenemos las selectivas y las no selectivas. Dentro de las selectivas, la selegilina y la rasagilina, y las no selectivas, isocarboxoacid, la fenelcina y la trenilcipromina. Bueno, estos son medicamentos utilizados sobre todo para elevar los niveles de dopamina en enfermedades como el Parkinson. Bien, ahora vamos a hablar de la crisis hipertensiva y los órganos blancos que afectan. Estamos hablando de valores mayores igual a 180-120 en sistólica y diastólica respectivamente, y esta crisis hipertensiva se va a dividir en dos: uno que es urgencia, donde no hay daño del órgano blanco, y otra que es emergencia con daño de órgano blanco. La patología, la fisiopatología, pues está señalada como un incremento de la presión, una autorregulación fallada, un aumento de la resistencia a mayor constricción, mayor tensión arterial,
activación del eje de la renina-angiotensina, lo cual produce un daño endotelial, y este incremento de la TA produce con la endotelitis un estado protrombótico que puede causar daño al órgano blanco. En este caso, la retina, ustedes están viendo una retina normal con la con la mácula y el disco óptico, y ya en una retinopatía pues vemos varios sitios de hemorragia. La mácula no se ha movido mucho, pero sí hay áreas de congestión y hemorragia, y se ven algunas dilataciones arteriales, al cual denominamos aneurisma. En fondo de ojo también se observa una hemorragia, turgencia de los vasos, etcétera. Bien, bueno, ¿y qué produce en el corazón esta crisis hipertensiva? Pues la hipertrofia ventricular izquierda. Ustedes están viendo en resonancia magnética un incremento del grosor de las paredes del ventrículo izquierdo, lo cual hace una función tanto al final de la diástole como en la eyección errónea, y una mayor gasto cardíaco, sí, esfuerzo cardíaco, y seguramente un down regulation por la baja oferta y la alta demanda de oxígeno, ¿no? Entonces también se puede dar un bloqueo de rama izquierda, enfermedad isquémica, infarto de miocardio y las arritmias. Las consecuencias en grandes vasos: podemos hablar de disección aórtica, que es un pseudolumen dentro del vaso, en lo cual hay distribución tanto del verdadero lumen como del pseudolumen de sangre, pero al no tener componentes naturales del endotelio para que no se produzca la coagulación, forman hematomas muy grandes y dilatación, en este caso de un aneurisma de aorta abdominal. También tenemos otra situación de afectación por tensión arterial elevada, en la cual se producen placas ateroescleróticas, y esto predispone a la formación de trombos. Ustedes están viendo ahí una tomografía en corte coronal donde se observan las placas en ponderación hacia hueso, cómo están las placas calcificadas de todo lo que hay en el trayecto de la ilíaca. También se puede dar alteración de pequeños vasos, ya habíamos dicho. La arteriosclerosis puede estar a nivel, en este caso proximal de la arteria renal, justo en la emergencia de la aorta, donde la arteriosclerosis puede disminuir el lumen y causar una lesión renal, una enfermedad renal crónica, que es la segunda causa más común de hipertensión sistémica. A nivel de cerebro, pues puede producir desde infartos lacunares hasta sangrados intracerebrales, como ven acá, un sangrado de la lenticular o de la lenticulo estriada, rama de la cerebral media, y tener un sangrado intraparenquimatoso, o puede estar en el espacio subaracnoideo con hemorragia subaracnoidea también. Aquí se puede ver algo que se llama aneurismas de Charcot-Burat, que son aneurismas a nivel de las ramas del candelabro de la cerebral media.
Ya para terminar, vemos las drogas recomendadas según comorbilidad y vamos a ver las más comunes: la fibrilación arterial, la diabetes, donde se recomienda inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. En falla cardíaca, pues saben que hay que evitar algunas antagonistas perdón, sí, antagonistas del calcio, ¿no? Y bueno, en la insuficiencia aórtica también evitar beta bloqueantes. Y bueno, estas son las recomendaciones de lectura que les traigo. Es el estado de arte con COVID. Pues muchísimas gracias por su atención y espero que la clase les haya servido. Hasta la próxima.